Les doy la bienvenida formal a este nuevo tiro balanceado y les digo que hoy vamos a reflexionar sobre la que para mí es una de las historias de supervivencia más zarpadísimas de la historia. 1914. 28 marineros parten a bordo del Endurance rumbo a la Antártida con la misión de ser los primeros en atravesar el continente blanco caminando. Para 1914, llegar a la Antártida ya era una hazaña y acá la meta no solo era llegar, sino que era desembarcar, caminar hasta el mismísimo Polo Sur para seguir de largo y encontrarse a mitad de camino con otro equipo que iba a ir en otro barco a la otra punta de la Antártida con la función de ser soporte de provisiones y de regreso. Y como les dije que me parecía que esta era la mejor historia de supervivencia, ya se imaginarán que algo pasó. ¡Wilson! Estando re cerca, a casi 130 millas náuticas de la Antártida, quedan completamente varados, atrapados entre banquisas. Banquisas son bloques de hielo gigante, témpanos, icebergs, que están flotando a la deriva alrededor de la Antártida, siendo movidos por la fuerza de las corrientes oceánicas. Durante los 10 meses siguientes estuvieron atrapados en el hielo. Las bajas temperaturas, el aislamiento, la convivencia. La tripulación había sido elegida por el comandante de la expedición, Sir Ernest Shackleton. Puso un aviso en el diario diciendo que se buscaban hombres para un viaje peligroso. Paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, dudoso que puedan regresar a salvo, honores y reconocimiento en caso de éxito. Increíblemente más de 4.000 personas se presentaron. La tripulación finalmente quedó constituida por un variado desfile de profesiones. Aventureros y exploradores, oficiales navales con experiencia militar, marineros, tripulantes, 2 médicos cirujanos, un geólogo, un biólogo, un físico y un meteorólogo. Imposible no nombrar al, para mí, el más genio de todos, el carpintero McNish. Por último, también acompañaban un fotógrafo y un artista a cargo de documentar todo el viaje. Casi todos eran británicos, pero también había algunos irlandeses, un australiano, un sueco y un escocés. Esta diversidad reflejaba ciertas tensiones. Algunos oficiales se sentían incómodos al compartir la mesa con personas provenientes de diferentes orígenes o posiciones sociales. El comandante Shackleton, con genuino liderazgo, logró mantener al grupo unido. Indicó que todos debían participar en las tareas de maestranza sin importar las profesiones o rangos jerárquicos, organizando actividades para establecer rutinas como las noches de escuchar música o los días de cortarse el pelo. Y encima, escuchando cómo el barco se resquebraja, porque los bloques de hielo que están rodeando al barco y lo están apretando, es inevitable, lo saben, el hielo se va a comer el Endurance. Como ya sabían que esa situación se les venía encima, empezaron a cargar todas las provisiones que podían en los 3 botes salvavidas que tenía el barco. Y en octubre de 1915 abandonan el Endurance. En un principio el comandante Shackleton decidió que arrastrarían los botes a lo trineo humano, con la intención de acercarse al borde de la banquisa y poder navegar a mar abierto. Pero después de un tiempo desistieron de esta idea porque se dieron cuenta que se estaban rompiendo el cuerpo, que las distancias que podían avanzar durante el día eran muy mínimas, menos de 1 kilómetro diario, y encima recuerden que ellos no están pisando el continente antártico, están sobre témpanos de hielo que se desplazan a la deriva. De hecho, durante el tiempo que estuvieron viviendo a bordo del Endurance se movieron, y ahora les pasa que la distancia que hacían para adelante, la misma corriente los tiraba para atrás. Y ahí fue donde instalaron el que se llamó Campamento Paciencia, porque no les quedaba más que sentarse a esperar que el bloque de hielo se rompiera para que ellos pudieran bajar a mar abierto con los botes salvavidas. El bloque de hielo en el que vivían no tenía más que medio metro de profundidad, debajo de sus pies la profundidad del mar. Durante los próximos 4 meses vivieron a merced de las tormentas, de los vientos y de las corrientes oceánicas. Y si bien la actividad recreativa principal que encontraron fue la caza de pingüinos y focas, en sus bitácoras quedó asentado que pasaban épocas de estar casi 14 días sin comer nada. Luego de haberse desplazado en búsqueda de mejores condiciones, fueron armando varios campamentos y después de casi medio año de estar viviendo ahí, por fin, una noche de tormenta encima y muchísimo frío, empezaron a sentir el agua que se movía cerca de sus pies. Movimientos bruscos, el hielo se estaba resquebrajando. Lograron subirse a los botes salvavidas y por fin estar en aguas abiertas. Y si bien fue una victoria, no hubo lugar para festejar.
7 días estuvieron arriba de los botes con muy pocas horas de sueño, remando casi permanentemente, sufriendo congelación en las orejas, en las manos, en los dedos, los pies. Los primeros días estuvieron muy cerca de ser aplastados por témpanos gigantes y una vez ya liberados de esa situación, más en mar abierto, se enfrentaban ante los riesgos de las orcas y las ballenas. Les pasaban tan cerca que corrían riesgos de ser volteados. Tras soportar una tormenta zarpada que estuvo casi a punto de hundirles el barco, a la mañana siguiente divisaron tierra. Por primera vez en 1 año y 4 meses tocaron tierra firme. Arribaron a Isla Elefante, una isla completamente deshabitada con vegetación casi inexistente y muy alejada de cualquier ruta comercial. Y también la isla como que geográficamente no ofrecía mucho refugio, al punto que usaban los botes salvavidas como techito para hacerse frente a las tormentas que había. Pero eso hizo que también se les fueran rompiendo cada vez más. Pero a pesar de caer de situación en situación, siguen resolviendo y deciden, por primera vez en toda la expedición, separarse. Usaron partes de 2 de los 3 botes salvavidas que tenían para dejar uno bien cheto, flama. Y menos mal que fue así, porque a bordo de él, solo 7 hombres del grupo partieron en lo que fue y que sigue siendo, en la actualidad, una de las historias más zarpadísimas de la historia marítima actual. Navegaron 800 millas náuticas hacia las Islas Georgias del Sur, atravesando por el paso Drake, que es conocido por sus aguas turbulentas y condiciones climáticas desafiantes. Al día de hoy sigue siendo zarpadísimo pasar por ahí. Imagínense, en 1916, hacer en esa zona 800 millas náuticas con una pequeña embarcación. ¿Cuántos metros de eslora tenía el James Cook? 6 metros de eslora. Es muy chico, loco. ¡Qué mareo, qué miedo! Llegan por fin a las Islas Georgias del Sur y ven pasto. La primera vegetación en 1 año y 5 meses. De pronto como que la posibilidad de volver a tu casa era recontra posible. Pasto y rocas. Por la topografía de la isla no se puede ir bordeándola, es rocosa. Y si querían llegar al puesto ballenero de Stromness, del que habían partido 1 año y 5 meses atrás, tenían que atravesarla. Pero en ese momento las islas no estaban ni cartografiadas, nadie nunca las había transitado. Y después de haber estado 17 días en el mar, si querían ser rescatados, tenían que seguir. Mareados todavía y con los pies y manos entumecidísimos por la congelación, se mandaron a hacer un trayecto de casi 50 kilómetros recorriendo picos de montañas y glaciares. Lejos de tener equipos adecuados para esta tarea, con hambre y agotamiento extremo, el frío que sigue, sabían que si paraban para descansar, simplemente morirían. Y luego de casi 1 día y medio de caminata, escuchan el sonido de los barcos a vapor del puerto de Stromness. El primer sonido de civilización que escucharon desde que partieron en 1914. 1 año y 5 meses después de haber zarpado de ahí, golpearon a la puerta de quien los despidió. Todos sin poder creer haber sobrevivido a su odisea y la amargura de saber que la cosa no terminaba ahí. Había que organizar el rescate de los 22 hombres que quedaron en Isla Elefante. Durante los próximos 4 meses, Shackleton intentó 3 veces llegar con diferentes barcos que pudo conseguir para tal misión, pero sin éxito. El hielo bloqueaba todo camino posible. Finalmente, para su 4º intento, la Armada chilena puso a disposición de Shackleton el barco a vapor Yelcho junto con su capitán, el piloto Pardo. Gracias a él, su valentía y su excepcional habilidad marítima lograron acercarse a la isla Elefante para encontrar que los 22 hombres que habían dejado atrás estaban todos vivos. La emoción del momento es indescriptible. Y así es como termina la mayor historia de supervivencia que conozco. Es una historia que tiene hilo para tirar por donde se la mire. El liderazgo de Shackleton, que supo mantener al equipo unido, la camaradería que supieron crear entre ellos los hombres, la resistencia humana, sobreviviendo en las más adversas condiciones por tanto tiempo, sabiendo que las chances de salir de esa eran escasas. Pero a pesar de que las cosas se ponían de mal en peor y que a fin de cuentas la misión fue un fracaso, la historia del Endurance y su tripulación es considerada una de las mayores hazañas de la exploración polar hasta la actualidad. Si llegaste a esta altura del video, ponele un me gusta, déjame algo en los comentarios y nos reencontramos en el próximo Tiro Balanceado.